porque me he ido un poquito de tema. No pasa nada. Perdonadme que lo que sí os voy es a cambiar yo de tema, porque hay una cosa que quiero comentar. En la tarde, bueno, en general en estos últimos tiempos se viene hablando de la capacidad de Christine Lagarde, de la capacidad de Jerome Powell para sostener las grandes divisas en medio de esta inflación y para ver cómo están de fuertes. Y se viene hablando desde, perdónenme la expresión, el otro lado de ese bloque de la Guerra Fría económica, que viene a ser Rusia y China en este caso, pero cuidado porque hay muchos países de Latinoamérica también aquí, e incluso India, del apoyo que hay que hacer a otras divisas para intentar acabar con lo que han llamado la dependencia del dólar, la hegemonía del billete verde. En la tarde de ayer Lagarde dijo que cuidado porque a corto plazo no, pero esto es un movimiento que puede acabar resultando interesante y hacer daño. Hoy hemos visto un contrato ya importante, más de 300 millones, realizado en yuanes, 300 millones de dólares, pero que se ha intercambiado en yuanes entre India y Rusia, por el pago el primero de los pagos de la construcción de una central nuclear. Rusia pretende que luego se le paguen rublos. Es decir, se está intentando sacar todo esto de en medio. ¿Cómo veis este intercambio? ¿Creéis que se puede acabar de verdad con la dolarización de la economía? Al final, entre dólar y euro, el 80% de los intercambios internacionales, más del 80%, se realizan en estas dos divisas. Sí. Sí, Eduardo. Sí, perdona. Sí. Digo yo. A ver, eso no es un retroceso en la globalización, eso es avanzar en la globalización. En el comercio internacional, pensar que las ideas de Adam Smith rigen el comercio internacional es fantasear un poquito. Es decir, los gobiernos tienen un montón de instrumentos para intervenir y permitir que el consumidor no compra aquello que está mejor de precio y de mejor calidad. No, hay un montón de instrumentos de los que dispone. El fundamental es la política monetaria. Solo hay que poner un ejemplo. Cuando España tiene una crisis profunda, tradicionalmente lo que se hace con plan de choque directamente es devaluar la moneda. Con lo cual tus exportaciones son mucho más competitivas en este momento. Por lo tanto, todos los países van jugando a eso, todos. Afortunadamente, la mano invisible de Adam Smith a largo plazo funciona un poquito. Entonces, lógicamente, un país con la potencia exportadora que tiene China, su moneda, aunque no les guste, va a tenerse que irse revaluando. Y la moneda india, lo mismo. La tendencia a largo plazo ha de ser esta y no nos ha de asustar. No nos ha de asustar. Lógicamente, los países con más potencial exportador irán disfrutando de una moneda más fuerte que tenderá a revalorizarse y que se acabará utilizando más en el mercado internacional. Eso es una cosa lógica y que va a ir a más. Muy bien. Coincido completamente con lo que dice Pedro. Yo quería apuntar, yo me voy a mojar, yo voy a decir sí. Yo voy a decir sí abiertamente, o sea, no es una cosa que se nos va a sobrevenir simplemente, sino que va a pasar. Y va a pasar en un plazo de tiempo, yo creo que sorprendentemente corto, porque los plazos de la economía actual no tienen nada que ver con los anteriores. Yo recuerdo una frase, creo que la dijo Steve Jobs en su momento, que decía: ninguna compañía, incluida la mía, está lejos del riesgo de desaparecer en menos de un año. Y yo añadiría, como ha demostrado Nokia, como ha demostrado Netscape, como ha demostrado Yahoo, como han demostrado tantos otros que parecía que estaban ahí para siempre, ¿no? Y en un plazo vertiginoso desaparece. Realmente, luego hablaremos de Ucrania, ¿no? Pero realmente una crisis económica es como... Ya sé que a Pedro le gustan las citas de cine, como Los Inmortales, solo puede quedar uno. En un conflicto militar se puede llegar a un alto el fuego, en una guerra económica solo puede quedar uno, solo puede quedar un ganador. Y China tiene una poderosísima carta debajo de su manga, y es que tiene tantos dólares como casi el resto de los países reunidos, ¿no? Entonces, en ese momento le puede dar un revolcón a Estados Unidos vertiginoso. Yo creo que esto que acaba de ocurrir es un síntoma, una llamada de atención diciendo: fíjate las cosas que pueden llegar a pasar, ¿eh? O sea, ponte las pilas. Yo creo que en este momento se está dilucidando. Yo creo que después de la pandemia empieza una nueva época, una nueva etapa en la historia de la humanidad. Se está dilucidando el liderazgo mundial, y Estados Unidos, yo creo que a pesar de todos los intentos que medien para mantener la situación, como mínimo va a tener que aprender a convivir en un equilibrio de poderes como el que señalaba Kissinger en su obra Diplomacia, ¿no? Equilibrio de poderes. Ya el mundo no está para un único líder que dicta absolutamente todo. Eso lo saben India y China. Felicidades a China, que desde la semana pasada ya es el país más poblado de la Tierra, ¿verdad? Y vamos a tener que aprender a convivir en unas circunstancias pues muy, muy, muy diferentes. Enrique, a este respecto...
Pues yo voy a poner algunos argumentos que permiten discrepar con lo que ha dicho Eduardo, pero en definitiva no es tanto discrepar como complementar y veremos qué argumentos son los de más peso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no debemos confundir el que, como explicaba Pedro, la fluctuación de las monedas realmente sea más libre y por tanto el valor de una moneda sea más real respecto a la competitividad de ese país, con el fenómeno de cuál es la moneda dominante, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. Respecto a lo primero, bueno, pues yo creo que tenemos marcos históricos recientes, pues cuando China entró en la Organización Mundial del Consumo y durante las sucesivas rondas fallidas, ¿no?, de Doha, pues la negociación sobre el tipo de cambio entre el yuan y el dólar, que eran determinantes en ese momento para valorar los desequilibrios de las balanzas comerciales entre los dos países, pues se solucionaban tirándose un par de misiles por encima de las dos Coreas, ¿no?, mientras estaba aquel histórico dirigente coreano. Y eso pues tocó fin, ¿no?, con la crisis financiera, porque pasamos a otra etapa. Por lo tanto, siempre va a haber, bueno, pues esa negociación blanda y por desgracia también dura por el valor de las monedas, que muchas veces lo que intenta un país es lo contrario de lo que uno podría pensar que quiere, ¿no?, y es que su moneda sea débil para poder exportar en vez de que su moneda sea fuerte. El segundo asunto que yo veo relacionado con todo esto es efectivamente ese doble juego o ese doble impacto que significa para China, ojo, y también para todos los países productores de petróleo, la mayoría de ellos, todo el volumen de dólares que tienen, ¿no?, en sus reservas, porque es verdad que es una gran herramienta que tienen, pero a su vez también es verdad que es una herramienta de doble filo, porque lo que pueden hacer es perder el valor de sus activos, que precisamente son esas reservas que tienen en dólares, ¿no? Y mirando más a Las largo están plazo, yo creo que cambiando, Enrique, perdóname, las están intentando cambiar últimamente. También son el mayor comprador de oro, nunca terminan de contar cuánto oro compran y ahí es donde van deshaciéndose de esa liquidez del dólar. sí, pero fíjate que todo esto me lleva a otra referencia histórica que quería recordar y que yo creo que hace que este proceso, yo creo que puede ser más lento, ¿no?, del que decía Eduardo. Y es que una moneda, al final, para que sea fuerte, necesita determinados elementos detrás. Podemos citar tres, ¿no?, que quizás son los más significativos. Uno, por supuesto, es la economía y la productividad de esa economía. Otro es las instituciones monetarias que tiene detrás defendiéndolas, la calidad de esas instituciones monetarias. Y la tercera es el ejército que tiene detrás esa moneda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente, aunque la economía china crezca mucho, al final la productividad de la economía americana pesa muchísimo más. Y la inversión que están haciendo en I+D, que siguen siendo los pioneros en gasto en I+D, pues lo que hace es alimentar a futuro esa productividad. Lo segundo, la fortaleza y la calidad de las instituciones monetarias que hay detrás. Pues hombre, la fortaleza y la calidad institucional de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo no es comparable a la entidad homóloga de China. Y la tercera que decía es el ejército, ¿no? Y evidentemente pues ahí China sí que tiene un potencial importante. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el dólar tiene las tres cosas. Sin embargo, China sí tiene un crecimiento económico importante, aunque, insisto, en productividad está lejos y puede estar todavía lejos en el futuro, y no tiene esa fortaleza institucional. Y en el caso de Europa, ¿qué es lo que no tiene? Pues lo que no tiene es el ejército, ¿no? No lo ha tenido tradicionalmente. Y ahí hacía la referencia histórica. Recordaros que la primera vez que el euro tuvo problemas fue prácticamente nada más nacer, o casi cuando se estaba acuñando, ¿no? Que también Rusia estuvo valorando vender los activos que tenían euros, las reservas que tenían euros. Y todo esto se arrastraba también de la crisis de la antigua Yugoslavia. Y es que cuando tuvimos la crisis de la antigua Yugoslavia, tuvo que venir Estados Unidos a Europa a solucionar ese problema que nosotros fuimos incapaces de solucionarlos. ¿Y qué es lo que puso encima de la mesa aquello? Que el euro nacía sin esa fortaleza que tiene un ejército, ¿no? Entonces, en todo este equilibrio, yo el mensaje que quería lanzar es que la única moneda que cumple los tres criterios y los cumple de manera fuerte simultáneamente es el dólar. Respecto al dólar, y permitidme, ahí quedan expuestas una cosa y la otra. Desde luego, lo que parece claro, como decían Pedro y Eduardo, es que llegar vamos a llegar. No sé si para lo bueno o para lo malo, pero parece que el camino lo vamos a andar. Entonces,
ya iremos viendo, pero desde luego este asunto de la desdolarización está cobrando especial relevancia en los mercados, además últimamente, y está siendo bastante seguido. También lo venimos atendiendo mucho aquí en Negocios Televisión para vigilar exactamente cómo se va realizando ese cambio y sobre todo si pasa en el mercado, más allá de los contratos reales, ¿no?, que realizan los países, que es evidente que tienen su propio interés. Una última cuestión, antes de dejaros marchar.